Esta conferencia se titula Profesional y Profesante y está basada en las palabras bíblicas de Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Esta mujer era profesional, tenía su profesión, era mujer pública profesional, una de las más antiguas profesiones y también la más denigrante. Se inició muy temprano en la historia humana y sigue todavía con tanto auge como siempre. Rahab despertó un día la realidad, sin embargo, cosa que desgraciadamente no siempre ocurre con los miembros de su abominable profesión. Pobres mujeres que, víctimas de la necesidad, de la degeneración humana o de su propia inmoralidad, ofrecen todavía sus cuerpos como artículo de consumo al mejor postor. Con sus ropas de vívidos colores, sus ensayadas sonrisas y su cultivada personalidad, no solamente destruyen su carne, sino también matan su espíritu y el de otros. Dos visitantes llegaron a la puerta de Rahab cierto día. Eran mensajeros de un pueblo distinto, de un grupo de esclavos recientemente liberados de las cadenas egipcias. Oyó historias escalofriantes y planes increíbles de estos visitantes extraños. Seguramente fue el Espíritu de Dios que entró en aquella casa de perfumes y medias luces y placeres carnales. Debe haber sido así, porque Rahab dejó de ser profesional para convertirse en profesante. Su repugnante profesión se le apareció como un monstruo feroz, y desde ese momento prefirió profesar una fe, a todas luces milagrosa. Creyó al instante en Dios y en sus promesas. Aceptó como cosa cierta que Jehová iba a conquistar su ciudad, destruirla y reducirla a cenizas humeantes. Así lo dijo, franca, breve y categóricamente, a sus inesperados visitantes. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Magnífica profesión de fe. La profesión de una mujer profesional. Pero lo extraordinario de la profesión de Rahab solo puede apreciarse si uno conoce las circunstancias. Jericó era una ciudad fuerte, invencible. Sus altos muros y sus aguerridos defensores no tenían por qué temer a una banda de esclavos que estaban acampados a corta distancia. Esta gente no tenía ni siquiera una escala con la cual llegar a la cima de los muros. Sus soldados no habían sido adiestrados y ni uniformes siquiera llevaban. Todo el pueblo de Jericó no podía menos que poner en ridículo, burlarse de esa fuerza mal organizada, inferior, incapaz. Pero Rahab vio las cosas de manera distinta. Sintió surgir en su interior una nueva fe, algo misterioso, si se quiere, pero real, verdadero. Una paz sobrepujante invadió su alma gastada. Era como si una nueva vida se despertase en ese ser. ¿Se imagina usted los riesgos de esa fe? El pueblo todo está en estado de alerta. Los vigilantes y milicianos golpean a su puerta en busca de esos espías extranjeros. Su corazón palpita velozmente, pero ya no teme porque ha echado su suerte con Dios y con su pueblo en esta tierra. Ha profesado una fe genuina, y el precio que hay que pagar por tal fe no siempre es el más barato. Los tiempos nuestros son de mucha fe. Fe que se dice ser cristiana. Fe de largas tradiciones y profundo arraigo en la mentalidad de nuestros pueblos. La profesan altos funcionarios y humildes campesinos, gente que visitan catedrales y los que jamás han visto el interior de una iglesia. Esa fe se considera patrimonio nacional y escriben sobre ella ensayos penetrantes y libros en su defensa. Se la publica en complicadas ceremonias y rituales relucientes. Pero, y es triste reconocerlo, pocas veces se la pone en práctica. Se oyen elocuentes discursos, pero se ven pocas acciones. Se predica en términos claros, pero no produce efectos saludables, salvo una efímera emoción. Los enriquecidos adoran sus riquezas y los pobres lo esperan todo sin esfuerzo.
Las patronales explotan a las masas y éstas insisten en aumentos de sueldo sin incremento en producción. Se edifican templos monumentales mientras a sus puertas mendigan una limosna los más miserables ejemplares de la raza humana. Se grita mucho de la fe cristiana, pero todo se limita a una cacofónica combinación de sonidos que a nadie afecta ya. ¿Quiénes serán salvos en nuestro siglo? ¿Los que profesan la fe cristiana o los que conscientemente obran el bien para ganársela por sí mismos? Este ha sido uno de los problemas permanentes del cristianismo. Las Sagradas Escrituras afirman plena y categóricamente que nadie se salva por las obras de la ley, por más buenas que sean sus acciones, humanitarias y ejemplares y dignas de imitación. La salvación es por la fe, y no ha leído la palabra de Dios quien afirma lo contrario. No la ha leído o no quiere aceptarla. El hombre en su naturaleza no desea tal salvación. Quiere ganársela, quiere ser protagonista principal en esa campaña que transforma de hijo de las tinieblas en hijo de luz. Pero es eso precisamente lo primero que debe aprenderse si hemos de llegar a la genuina fe del cristianismo. Nadie, absolutamente nadie, ha llegado ni llegará jamás a ser hijo de Dios por sus propios medios. La salvación es por la fe. Pero es entonces que se presentan miles y millones de seres humanos con sus afirmaciones vacías. Ellos creen, ellos profesan fe, son miembros, hasta bautizados de una iglesia, se han declarado cristianos, están del lado de la iglesia. Si es por la fe que alguien se salva, pues ellos están más que salvados ya. Pero ¿sabe usted lo que dice también la palabra de Dios? Escuche. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, efectivamente, Rahab tuvo fe, y la profesó, y fue salvada, y no pereció juntamente con los desobedientes. Pero además de fe, Rahab mostró obediencia. El resto del pueblo no quiso obedecer las indicaciones de Dios. Prefirieron defenderse a sí mismos, salvarse a sí mismos. Rahab profesó su fe y luego se arremangó y puso manos a la obra para obrar según su creencia y convicción. Escondió a sus huéspedes, habló con ellos, hizo convenios para su futuro, habló en defensa de sus familiares y entes, y colgó un cordón de grana en su ventana. No son las acciones que producen salvación, es la fe la que produce acciones. Fue la fe lo que transformó el mundo pecaminoso de Rahab en un mundo de esperanzas y de nueva vida, de identificación con el pueblo de Dios, a pesar de que en momento ninguno ciudadano de aquella soberbia ciudad hubiera hecho tal cosa. Y fue esa fe puesta en la práctica, esa convicción manifestada en acciones concretas que hizo posible la salvación de ella y de todos los suyos. Y mayores bendiciones todavía cosechó con su fe activa, porque llegó a incluirse su nombre nada menos que en la genealogía del Señor Jesucristo. Rahab de Jericó llegó a ser antepasado del Hijo de Dios, el Salvador del mundo y soberano del universo. Tal vez es usted una de esas paupérrimas criaturas que ambulan por este mundo sin objetivos, propósitos o destino. Se siente confundida abismalmente. Ha caído en un mundo deformado de placeres carnales. Al mirarse en el espejo, en esos momentos de verdad que todos tenemos de vez en cuando, no le agrada lo que ve. Le repugna su pasado inmoral y su presente sucio. Deténgase ahora mismo y reflexione. ¿No cree que si una mujer como Rahab evitó la perdición, también puede usted alcanzar tal bendición? La fe cristiana no es para eminentes personalidades solamente.
Jesús se deleitó en la compañía de publicanos y pecadores porque había venido precisamente para salvar lo que se había perdido. O tal vez es usted uno de aquellos que por larguísimo tiempo ha profesado una fe bien definida. Usted sabe quién es Dios y qué ha hecho en la historia del mundo, y sabe de Jesucristo y de su vida y de su muerte y de las órdenes y enseñanzas que dejó para los suyos. Pero todo ha sido cuestión de saber, acumular conocimientos, hablar de esas cosas. Siente un vacío interior. Su vida no ha sido una vida ejemplar, no ha tenido influencia alguna sobre su mundo. Lo mismo daría en lo que a usted se refiere si creyese usted o no en Jesucristo. Bueno, es más que tiempo que usted despierte a la realidad. Son esas las causas por las cuales las fuerzas y vigor del cristianismo se están perdiendo en la penumbra de la historia. Si usted no vive su fe, de nada le sirve. Mejor sería que la abandonase y dejase el terreno libre para quienes sí quieren hacer ver al mundo lo que en verdad es y lo que hace esta fe preciosa que llamamos cristiana. O mejor todavía, tal vez pueda usted reavivar la llama de la fe genuina en su ser. Ahora mismo, antes que sea demasiado tarde. Lo que el mundo necesita es gente que profese la fe cristiana, pero muy especialmente gente que viva en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los demás perecerán juntamente con los desobedientes.